Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros estos martes en la noche para hablar de derecho. Hoy iniciamos temporada y tenemos un extraordinario y muy querido amigo que inaugura esta temporada. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, empezamos. Empezamos y empezamos con toda la actitud y buen ánimo, felices de tener esta noche como invitado a uno de nuestros grandes maestros. Tú recordarás del doctorado Vicente, un maestro muy querido, muy entrañable. Ya verán ustedes, me voy a permitir leer su síntesis curricular para que ustedes lo conozcan. Nuestro invitado es Víctor Amaury Cimental Franco. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, graduado con mención honorífica. Tiene otra maestría y otro doctorado más en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto Politécnico Nacional, graduado con mención honorífica en todos los casos. Ha sido funcionario público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, la Consejería Jurídica, la Cámara, la SEP, el ISSSTE, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es profesor universitario en diversas universidades públicas y privadas desde hace 20 años, entre ellas la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad del Valle de México, nuestro querido CUEG, UNILA, etcétera. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, autor de más de 10 libros y coautor en una cantidad similar sobre derecho ambiental, derecho civil, argumentación jurídica, deontología jurídica, derecho constitucional y derechos humanos. Es litigante desde hace 25 años en derecho civil, derecho constitucional y derecho administrativo. Y esta noche nos va a deleitar con un tema por demás interesante, la literatura y el derecho. Y arranquémonos, querido amigo. Bueno, Eh, pues, Me no, perdón, gustaría perdón. preguntarte, bueno, tú que eres experto en tantas materias, pero si ambiental, pero si civil, constitucional, administrativo, ¿por qué hablarnos esta noche de la literatura y el derecho? Ok, bueno, pues hay mucho que hablar y explicarlo, pero antes que otra cosa, a las personas que nos siguen, quiero, bueno, a quienes nos están viendo, darles las gracias por el espacio de darse este tiempo. Y a ustedes dos, grandes profesores de la UNAM, grandes colegas, que por circunstancias de la vida tocó que en algún momento fuese yo su maestro, pero que en más de un aspecto yo he sido su alumno, darles las gracias por esta muy amable invitación. Me honra mucho, saben que los aprecio a ambos, los respeto, los quiero bastante y que pues yo disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, estar entre pares, con personas inteligentes, preparadas, pero sobre todo algo que me hermana con ustedes, esa es la palabra. El gran corazón que les distingue son seres humanos con valores, respecto de los cuales se los digo públicamente para que lo escuche la gente que nos siga en este momento y que nos pueda ver más adelante, es probablemente en donde tenemos que invertir más en recuperar las cosas buenas que nos distinguen como humanos. Es allí en donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, poner nuestra atención. Bueno, después de esto, que para mí era lo más importante, y por supuesto también, a veces nos olvidamos de las instituciones. Y el CUEG, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es una institución joven, es relativamente pequeña, pero, pero yo creo que pone el ejemplo esa institución a muchas otras más viejas y más grandes de cómo a través de la voluntad y de la capacidad se pueden construir cosas pues maravillosas, me atrevo a decirlo. Este programa es una prueba de ello. Entonces, el agradecer a esa institución y por supuesto a la cabeza de la misma, a nuestro amigo en común, el doctor Juan Rabindrana Cisneros García, un abrazo a la distancia. Bien, ahora sí, no rehuyo la pregunta, ¿por qué? Bueno, antes
antes que otra cosa nuevamente, no, nada de experto. Me considero un aprendiz permanente. Entre más sé, más me doy cuenta de lo mucho que me falta por saber. Esa es la realidad. Y no digo triste realidad porque, pues es bonito ir descubriendo cosas nuevas en todos los campos, en todos los ámbitos, e irte dando cuenta del gran velo de ignorancia que nos distingue como humanos. Nacemos eh, pues bajo la ignorancia total, haciendo la analogía con una computadora, con un gran hardware, una capacidad infinita, casi, casi. Bueno, decía Albert Einstein, hay dos cosas que son infinitas y de una tengo duda. La estupidez humana, que yo lo traduciría a la ignorancia humana, y el universo, y decía, complementaba su frase, y del universo tengo mis dudas de que sea infinito. Pero en relación con, él decía de la estupidez, yo creo que es muy fuerte ese término, aunque no lo descarto, pero sí lo podremos trasladar a la ignorancia o al desconocimiento. Entre cada vez que más vamos sabiendo, más nos vamos dando cuenta de lo que nos falta, de lo mucho que nos falta por saber. Bien, entonces, pues no, experto en nada, curioso en todo, eso sí, curioso, muy curioso en todo, y pues no me gusta quedarme nada más con, dicen, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver por qué dicen qué es esto, y vamos a escudriñar, y cuando se pueda, pues tú mismo experimentarlo, y déjenme decirle que cada una de esas experimentadas, que tantas cosas no me dejó cicatrices en la piel, eh, y cicatrices hasta en otras partes del cuerpo que pues es a veces más difícil de curarlas. ¿Por qué literatura y derecho? Miren, en principio el principio del derecho nos acompaña a los humanos desde nuestro más distante origen. Probablemente gracias al derecho es que en este momento estemos nosotros aquí. Es de recordar que el ser humano como especie es probablemente la especie más agresiva que ha existido en este planeta. Nuestra agresividad no es solamente contra especies, sino es intraespecie. Ahora, habrá quienes digan, ay, no es la única especie que tiene agresividad al interior. Ve como los leones machos, cuando llegan a otro grupo de leones y se pelean y vencen, matan a todos los cachorros. Sí, pero una vez que han matado a los cachorros de los otros leones machos, pues copulan con las hembras y a sus nuevos cachorros los van a proteger y van a evitar que sean cazados, etcétera, y van a permitir la continuidad de la especie. No, nosotros no, nosotros como especie tenemos, hemos tenido la capacidad de destruirnos casi desde nuestro propio origen. Pero, pero aquí estamos y somos hoy más de 8.000 millones de humanos poblando este planeta, en donde además también hay miles de ojivas nucleares que con una fracción de estas seríamos capaces de destruir la vida en el planeta, al menos la vida como la conocemos y obviamente incluidos nosotros como especie. Y sin embargo, no pasa esto. Y la gran respuesta tiene que ver con el derecho en su esencia, como ese sistema que creamos los humanos, insisto, desde nuestros orígenes, que significó para la convivencia humana obligaciones y derechos. Y además son obligaciones y derechos que no son opcionales, son, válgase la redundancia, obligatorios. Y que también desde nuestro origen, de una u otra manera, encontramos los medios para que estas reglas se convirtieran en obligatorias. Y esto va de la mano con la literatura, porque la literatura en gran medida tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación solamente es comunicación cuando logramos convencer al otro. Evidentemente, nos estamos refiriendo ya en estricto sentido, literatura y derecho, a un proceso muy reciente en el tiempo respecto de nuestra existencia en el planeta. Las reminiscencias más antiguas en la historia de la humanidad, precisamente con eso surge la historia, pues podrían hablar que esta surge, la escritura y la historia, en torno a
y quizás estoy exagerando, 5.000 años antes de Cristo. Y yo creo que estoy exagerando. Pero vamos a darnos esos 1.000 o 2.000 años extra de margen. Entonces, 5.000 hacia atrás, antes de Cristo, más 2.000 después de Cristo. En el mejor de los casos, 7.000 años de historia, 7.000 años de dejar nuestra presencia por escrito, de generar de un modo literatura. Y ahí está el enorme vínculo. Es dentro de las manifestaciones por escrito más antiguas que tenemos, son algunas que se refieren precisamente al derecho. Las tenemos como vestigios arqueológicos, pero también sabemos que no fueron las primeras manifestaciones del derecho por escrito. Me estoy refiriendo al Código Hammurabi o al Código de Hammurabi. De la lectura del propio código se infiere que atrás ya existieron otros códigos que son modernizados por el de Hammurabi. Entonces, literatura y derecho van de la mano en esta cuestión histórica, pero además, el derecho por sí mismo iba a decir es un género literario, no. En el derecho se manifiestan varios géneros literarios estrictamente jurídicos, pero además, del otro lado de la moneda, en la literatura vamos a encontrar en muchísimos casos, me atrevería a decir en la mayoría de los casos, vinculaciones con el derecho. En la novela, de manera generalísima, es rarísima la novela en la cual no encontramos algo que nos vincule con el derecho. En el ensayo, ni se diga. En el teatro tenemos muchas obras de teatro que se vinculan con el derecho y son algunas clásicas. Bueno, muchas de las obras de Shakespeare eh, giran en torno a cuestiones esencialmente jurídicas. Quizás, y qué bueno que exista esto, quizás en la poesía eh, no encontremos tanto esto, y qué bueno, porque sería quizás medio doloroso escribirle un poema a los contratos o un poema a las sentencias, y más si las sentencias fuesen condenatorias y en materia penal, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, y les voy a traer varios ejemplos, pero me espero para más adelantito. Nada más es ir calentando el horno. Pues sí, y aprovechando que ya tocaste esta parte, pues vamos entrándole. ¿Cómo vinculamos a la literatura con el derecho? Ya en concreto. Bueno, mira, viéndolo desde la perspectiva jurídica, vamos a tener varias cuestiones. Uno de los esquemas en los cuales se construye el derecho es, podemos llamarle el derecho positivo, al menos en los sistemas codificantes, es precisamente a través de las leyes por escrito. Entonces, las leyes escritas, las leyes escritas se van a convertir en un género literario que lamentablemente, no tiene el debido reconocimiento en los sistemas, vamos a decirlo así, sistemas que enuncian o que describen los diversos géneros literarios. Y esto a mí sí me incomoda un tanto, porque ¿cómo si es fácil aceptar como géneros literarios? Voy a poner un ejemplo, a los compositores de canciones populares, al grado tal de que un compositor anglosajón, estadounidense, Bob Dylan, hace pocos años, le dieron el Premio Nobel de Literatura por sus composiciones. A mí en lo particular, y bueno, sé que no tengo ninguna capacidad crítica para decirlo, pero a mí en lo particular yo no soy fan de él. Habrá un par de canciones que, más o menos, yo. Respetaría mucho quien me diga eres un ignorante, un bruto y es maravilloso Bob Dylan, adelante, adelante. Pero, pues no. Y más aún, él, en la escritura de las letras de sus canciones, no las da a conocer como letras, es decir, conózcanla por escrito, sino como música. Está bien, qué bueno que el Premio Nobel de Literatura se haya abierto a esto. Creo que es injusto para otros grandísimos compositores que desde mi punto de vista superan por mucho lo hecho por Dylan. Pero, pero, si vamos a reconocer a Dylan, entonces vamos a empezar a reconocer también otros géneros literarios y podría estar
uno de ellos, en la codificación. Claro, sinceramente, ¿quién se pone a leer un código como, ay, voy a divertirme un rato, voy a leer el Código Civil? Solo los civilistas, y eso quizás no todos. O, ay, voy a entretener un rato, voy a agarrar el Código Penal. Pues quizás los penalistas, y eso también lo dudo. Es nuestro instrumento de trabajo, lo podemos disfrutar, pero de allí a que nos pongamos a leer necesariamente el código como una cuestión de, de diversión, está difícil, de algo lúdico. Por otro lado, y esa es una parte quizás ya más cercana, sí, a lo que podremos encuadrar como un género literario, tenemos la doctrina, que es algo diferente al derecho positivo. Entonces, la llamada doctrina, aquí nos están viendo mucho, la mayoría son abogados y comprenden a qué me estoy refiriendo, pero probablemente nos oigan y nos vean personas que no son abogadas. Y quizás están escuchando la palabra doctrina y están pensando en algo religioso. Quizás están pensando en sus clases de catecismo, si son católicos, una cosa por el estilo. Nosotros en derecho le llamamos doctrina a lo que podría ser el equivalente a ciencia o conocimiento científico en otras áreas del conocimiento. También le llamamos doctrina o dogmática a esto que me estoy refiriendo. Entonces, cuando digo doctrina, también podría estar refiriéndome a la teoría. Entonces, pues en el derecho mexicano, a lo largo del siglo XX, una amplia diversidad de grandes juristas mexicanos se dieron a la tarea de escribir sobre las diferentes materias que conllevan la formación de nosotros como abogados. Escribieron sobre derecho civil, tenemos una buena cantidad de autores consagrados que yo creo ya son clásicos hoy en nuestro día, de derecho constitucional, incluyendo una de las figuras más conocidas como lo es el amparo, el juicio de amparo, por supuesto penal, mercantil, derecho romano y pues derecho administrativo. Y en tiempos más recientes es conjunto de disciplinas que pues han surgido o se han desarrollado con más claridad en las últimas décadas. Derecho electoral, derecho ambiental, etcétera. Es en lo que podemos hablar. Y este otro subgénero, yo le llamaría subgénero a la doctrina jurídica, pues yo creo que ha sido muy bien aceptado, a veces hasta por disciplinas diferentes del derecho. Y entonces encontramos que autores, lamentablemente no mexicanos, los mexicanos no hemos logrado trascender muy bien allende fronteras, pero autores como Hans Kelsen son muy conocidos en sociología, en ciencia política, en otras carreras, pero también en diversas latitudes. Kelsen era alemán y es prácticamente conocido en toda Europa y en el sistema anglosajón. H. L. Hart, anglosajón él, muy bien conocido en el contexto, eh, pues vamos a llamarlo así, del derecho de la familia romanística, y otros muchos más que nada más en irlos listando nos llevaríamos toda esta plática. Entonces, concluyendo, podríamos decir al menos dos grandes segmentos literarios que tienen que ver con el derecho o son subgéneros jurídicos, el de la ley en sí mismo y el de la doctrina. Y habría un tercero que también es muy viejo, que durante mucho tiempo se descuidó en México al menos, eh, por muchas razones, entre otras la égida del positivismo, que pues hablaba de que el derecho, en algo absurdo a mi juicio, el derecho no se interpreta, sino solamente se aplica, el positivismo en su extremo, obviamente, en su extremo, y también la idea de romper con la oralidad y todo trasladarlo a una cuestión escrita, es entendible buscando certeza, certidumbre y seguridad jurídica. Pero tampoco esto fue posible y tan no fue posible que nunca lo logramos al 100% y que en los últimos tiempos, con las modificaciones en materia penal y más recientemente en materia civil, pues prácticamente regresamos a esa
a esa esencia en gran medida del derecho que es la oralidad. Y digo esencia porque pues lo vemos en las películas, en las series anglosajonas, en las propias producciones televisivas mexicanas, cómo se piensa que el abogado es aquel gran orador que logra convencer a, pues, al juez o al jurado en el sistema estadounidense o anglosajón en general, y no solamente a ellos, sino a los espectadores. Entonces, ese otro rubro, que sería el tercer género, le llamaría yo, la oratoria, que pues lo tenemos tan viejo también como el derecho mismo. Es de recordar que el derecho surge antes que la escritura y entonces existía el derecho por la oralidad y se llevaba resultados a través de la oralidad. Y en las primeras etapas del derecho ya más sistematizado, al menos en el contexto, vamos a decirlo así, eurocentrista, en Grecia, en la Grecia clásica, en Atenas y después en Roma, pues los abogados en gran medida llevaban los procedimientos casi su totalidad por la vía oral. Y esta parte, la oralidad, también es una forma de literatura. Claro, cuando se expresa, no es literatura, pero los registros que quedan de ella se convierten en memoria que se conoce a través de la literatura. Y lo conocemos pues, por fortuna, aquellos, yo diría, aquellos seres bondadosos que se dieron la tarea de trasladarnos esos juicios maravillosos, para empezar el que se le hizo a Sócrates, una cuestión pues especial porque pues en realidad era inocente, pero él acepta una penalidad que prácticamente gira en torno a saberse el menos ignorante. ¿Qué tal, Vicente? Estoy segura que al escuchar a nuestro invitado recordarás al igual que yo nuestras clases, donde nos dejaba leer un libro por semana y no solamente entenderlo, sino razonarlo y así, exacto. No chiquitos, o sea, grandes, ¿no? Y no fáciles de leer tampoco. Y no solamente teníamos que platicar el contenido, sino criticar, razonar y, bueno, extraordinarias tus clases, querido amigo. Gracias, amiga. Una vez que nos has platicado un poquito de esta vinculación entre la literatura y el derecho, como lo has hecho desde los orígenes del derecho mismo, me gustaría preguntarte realmente desde cuándo surge esta vinculación. ¿Cómo lo podemos entender en el tiempo? Mira, sinceramente creo que la vinculación es permanente, tal y como lo mencionaba, y es natural, o sea, es permanente y es natural. Cuando la, la, mm, la empezamos a distinguir, o sea, decir, oye, ¿por qué no nos seguimos dando cuenta de esto? Es algo relativamente reciente. Y es reciente porque, pues también es reciente la idea que nos dimos los humanos de sistematizar el conocimiento, es decir, de clasificarlo. El conocimiento era holístico hasta hace relativamente poco tiempo. Sabías de todo, no sabías, no sabías de nada. Entonces, los sabios, pues, eran personajes que sabían historias, sabían de botánica, de zoología, de astronomía, de matemáticas, por supuesto. Entonces, no había una separación en el conocimiento durante largos periodos de la humanidad. Se empieza a lograrse la especialidad, pues quizás a finales de la Edad Media, cuando ya estamos transitando hacia la modernidad, y todavía hay hombres eh, universales, vamos a decirlo así, y digo hombres, no lo digo por querer abarcar hombres y mujeres. Lamentablemente, pues la forma en cómo se constituyó el poder terrenal en gran parte de Europa y de Asia durante cientos o miles de años, lamentablemente dejó en un espacio pues separado a la mujer, en un desperdicio total de las capacidades de ustedes. Hubo mujeres que contaron con el respaldo
sobre todo de sus padres, de sus papás, de su papá, o sea, del masculino, que, que les permitieron entrar al mundo de los hombres, muchas veces a escondidas, pero fueron las excepciones. Y entonces, regresando al punto de lo que quería decir, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, en ese periodo maravilloso que fue el Renacimiento, todavía existieron hombres, repito, que dominaban muchas disciplinas. Quizás el ejemplo paradigmático al respecto es Leonardo da Vinci, un genio, como lo fueron muchos otros, pero que además te sabía de esto, del otro, de aquello y de lo demás. Entonces, pero al concluir esta gran generación, pues se da paso a la sistematización, a cerrar fronteras, a decir, a ver, no hay tiempo ni espacio para saber de todo. Y entonces surge la química, surge la biología, se empieza a clarificar una especialización en el derecho, separándolo de la teología, de la propia ciencia política, las matemáticas se aíslan y sirven como un lenguaje de conocimiento común a muchos científicos, sobre todo a un género, a un área específica que es la de la física, y la física también se separa, la astronomía de la física, etcétera. Y entonces en esa separación también se va a dar la separación entre el conocimiento científico y el conocimiento, vamos a decirlo así, artístico. Que por cierto, en un periodo reciente, los científicos se encumbran para dejar en lo artístico, digámoslo así, lo banal o lo vulgar. Pero no siempre fue así. Cuando se empieza a dar esta separación entre arte y ciencia, primero ocupó el lugar acá arriba lo artístico. Y entonces por eso es que cuando pensamos en los grandes artistas del Renacimiento, es como que fácil palomearlos, pero no es tan fácil brincar a los grandes científicos del Renacimiento porque ocuparon un escalafón segundo y ellos se sabían que estaban en un segundo nivel. Las cosas van cambiando a lo largo de los 300 años de la Edad Moderna y, por supuesto, cambian drásticamente cuando esta concluye, da paso a la Revolución Industrial y con ello la llamada Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo, en donde la ciencia se encumbra y, bueno, sí queda todavía un aspecto de lo artístico en alto nivel, que digamos sería la música popular o el arte pop, vamos a decirlo de esa manera, en donde pues están esas grandes estrellas que yo creo que es una cuestión más de consumismo que de calidad artística, a mi juicio, porque yo no le encuentro ninguna calidad artística a ciertas manifestaciones del gusto popular y ciertos personajes que yo digo, pues hasta el nombre artístico que te pusiste, ¿en dónde está tu imaginación? O sea, te pones una clasificación pues de algo que tiene que ver con el box, que tiene que ver con cantar, pero bueno, no me quiero distraer. Regresando a tu pregunta, querido Vicente, en esta fase en donde todo se clasificó y se dividió en las diferentes disciplinas, también pasó lo mismo al interior de las propias disciplinas y en el derecho no escapamos de ello, al grado tal de que hasta hace poco nos encontrábamos con locas ideas de que una nueva rama del derecho y otra nueva rama del derecho y decía, a ver, espérate, tranquilícense y bájenle a su nerviosismo. ¿Derecho nuclear? ¿A qué se refieren con derecho nuclear? ¿Al derecho del núcleo? ¿De quién? ¿O al derecho de la energía nuclear? Y en realidad esto da pie a una rama del derecho o es un régimen jurídico transversal que abarca diferentes conceptos o principios o reglas de diferentes ramas del derecho. Y así como eso, N cantidad de supuestas nuevas ramas del derecho. Bueno, atinadamente, por fortuna, han existido personas que ven las cosas desde otro ángulo y dicen, a ver, espérame, esta es una locura, pensar que existen más ramas del derecho que leyes y que eso ya es una locura la cantidad de leyes que nos rigen al interior al menos de la sociedad mexicana. Pero agréguenle esa cuestión que todo lo va segmentando, cuando al final de cuentas son segmentaciones artificiales que nos sirven a nosotros como humanos para comprender un poco más la vastedad del mundo, del universo, de lo que somos. Pero en realidad todo está interconectado. Al final de cuentas, todo en realidad está interconectado.
el conocimiento no escapa de ello. Entonces, desde diferentes ángulos, y no solamente abogados, sino otras personas con un nivel cultural elevado se alcanzaron a dar cuenta que el derecho es literatura y que en muchos aspectos la literatura también conlleva o lleva al derecho. Entonces, en una hipótesis personal, diría, querido Vicente, querida Ale, que yo creo que a finales del siglo pasado y principios del presente es cuando se quita el telón y redescubrimos los notorios vínculos entre derecho y literatura, pero que, insisto, son tan viejos como el propio derecho, son tan viejos como el propio derecho, como la propia humanidad. Y es más, para no irnos tan lejos, en muchos aspectos la terminología jurídica contemporánea alude a palabras de la literatura del periodo clásico griego. Y si no, utilizamos la palabra actor para referirnos a la persona que promueve una demanda. Y actor significa eso, alguien que actúa en una representación, y es que era así. En el derecho del periodo clásico de Grecia, de la Grecia clásica en Atenas, los juicios, los procesos, se llevaban utilizando máscaras que representaban al, a, la, a la parte que demandaba y a la parte que era demandada. Entonces se queda gran parte de la terminología. Todavía, si la rastreamos, la vamos a poder encontrar ahí, en esa vinculación con lo que fueron, en este caso, las obras teatrales, las piezas teatrales. Vamos a hacer una pausa. No, pausa, Estamos nos vamos de disfrutando largo. muchísimo al doctor Víctor Amaury Cimental Franco. Es muy Adelante. breve, no se vayan. En un momento regresamos. Pregunta en el CUEC por nuestra licenciatura en Derecho y déjanos apoyarte en tu camino hacia la superación. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con el extraordinario doctor Víctor Amaury Cimental Franco, quien propone un extraordinario tema para el inicio de esta temporada: la literatura y el derecho. Mi querido amigo, pues aprovechar porque tengo muchas preguntas. Adelante. Fíjate que se oye muy bonito y la verdad es que te voy entendiendo poco a poco, aunque sea 1 o 2 años después. Recuerdo que cuando hablábamos de Descartes o de Descartes, como quieran, tú nos decías que era militar, médico, matemático, abogado, filósofo, profesor y como 18 cosas más. Y a mí me parecía súper raro y extraño que todo eso pudiera pasar, pero ahora que lo explicas, me da mucho gusto poderlo entender. ¿Tú cómo podrías ayudarnos a decir en qué nos sirve conocer la relación que tiene la literatura y el derecho, por ejemplo? Sinceramente, en nada. No, mira. eh, a ver, para un abogado que aspira a ser un buen abogado, la cultura no es una opción, es una obligación. La cultura en principio, te va a enriquecer tu vocabulario y vas a poder decir de mejor manera una idea. Con esto no quiero decir que te vas a convertir en una persona pretenciosa, rimbombante, artificiosa. No. A veces sí va de la mano, pero no es una cuestión que yo sugiera llegar a ello. No. Pero es un hecho que cada palabra tiene un significado preciso. También es verdad que existen los sinónimos, pero no hay el sinónimo perfecto. Las palabras se acercan, se relacionan y a veces podemos utilizar una palabra por otra, pero siempre va a existir esa palabra que es mejor para expresar la idea. Y en conocer el, la extensa diversidad de palabras que nutren a nuestro idioma, pues esencialmente lo vas a lograr a través de la lectura. ¿Por qué razón? Pues porque en el lenguaje cotidiano utilizamos muy pocas palabras. Déjenme decirles algo aquí en confianza a ustedes.
en muchas ocasiones hay N cantidad de palabras que yo conocí y que empecé a utilizar por la lectura, pero como no las había escuchado, pues las pronunciaba mal, ponía el acento en la pronunciación donde no era. Y entonces pues te quedas con eso, y como pues nadie sabe que la estás pronunciando mal, tú lo seguías diciendo mal, hasta que llega alguien con mejor nivel y te dice, oye, te paso que eso no se pronuncia así, sino así. Pues gracias por decirme. Hay quienes lo toman a mal. No, yo cada vez que me corrigen lo agradezco. Qué bueno porque ya dejo de hacer el ridículo, aunque la mayoría no se daba cuenta de ello. Entonces, en principio sería uno. El vínculo, uno de esos vínculos o importancia del vínculo entre literatura y derecho es que para el abogado te va a dar mucha mayor cultura, iniciando por la cuestión del lenguaje. Pero ese es el primer momento, el primer paso. El segundo, y que yo creo que es más importante, te abre la mente. Puedes encontrar la solución a un problema jurídico a través de la inteligencia de otros, de cómo resolvieron un problema, de cómo descubrieron al criminal, de cómo dieron con el defraudador, de cómo se identificó al mentiroso, etcétera. Entonces, claro que esto te va a llevar a un nivel intelectual superior, lamentablemente, del promedio. A mí la verdad es que me gustaría que en el campo profesional de la abogacía, pues los colegas, los compañeros estuvieran acá para que pues las competencias estuvieran mejor centradas, comprender mejor lo que estamos diciendo. A veces, sinceramente, me dan ganas en el litigio de explicarle a mi contraparte las necedades que está diciendo, porque la propia demanda está llena de contradicciones. Entonces digo, pues es que tú mismo estás diciendo, estás inculpando a tu cliente, o sea, estás diciendo lo contrario, pero en todos los casos, o sea, lo veo, pues lamentablemente en colegas que representan a los intereses del gobierno, y digo, pues qué bueno, porque aquí no tienen la razón, entonces pues, lo van a perder hasta por cómo expresan las ideas, pero pues me da coraje porque pues también finalmente el sueldo de ellos de algún modo proviene de mis impuestos, y digo, no, que se estén gastando en esos mis impuestos, mejor que contraten a buenos conciliadores y que desde un principio no hay litigio, a ver, te ofrecemos tanto y ya negociamos la demanda y nos ahorramos pues, el costo de los litigios. ¿Qué más te decía? Lo primero es lenguaje, vocabulario. Lo segundo, cultura general y cultura específica. eh, eh, Elevar tu capacidad intelectual, porque también esto es cierto, en la medida en que en que nutrimos al cerebro, y por nutrirlo no me refiero a vitamina B y X y Y y Z, bueno, creo que estas no existen, pero por no poner los nombres específicos de las vitaminas, lo que requiere el cerebro es trabajo. Algunos dicen que es un músculo. No, el cerebro en realidad no es un músculo, es un órgano del cuerpo humano, pero no se conforma bajo la estructura de los músculos. Pero sí es un hecho que en la medida en que ponemos a trabajar al cerebro, las células que lo integran, que en su mayoría son neuronas, estas van a generar conexiones entre ellas, las llamadas sinapsis. Y en la medida en que haya más sinapsis, eres más inteligente, piensas más rápido y piensas mejor. Y para generar sinapsis, pues una de las mejores actividades es la lectura. Pero tampoco cualquier tipo de lectura. Hay lecturas que pueden dañar, como estar leyendo todo el tiempo Facebook. Así es que desconéctense, no, no, ustedes quédense los que están viendo el programa a través del Facebook, pero perder el tiempo en las redes sociales en general es eso, pérdida de tiempo. Entonces, si ustedes dicen, no, yo sí quiero ser más inteligente, pues inviértanle tiempo en leer, y tampoco digo que todos los libros, sinceramente lo digo, no todos los libros son buenos, pero en la medida que ustedes van leyendo, pues vas adquiriendo capacidad para identificar lo bueno, lo malo de lo regular. Y entonces, pues llegas al nivel de para decir, pues la historia es más o menos buena, pero pues sí, no, el autor no tiene eh, las capacidades para expresar de una manera rica, entretenida, atrayente, enigmática, el gusto por seguirlo leyendo. Y por el contrario, hay autores que son muy peculiares,
que rompen con paradigmas, que te cuestan trabajo a veces, pero que dices, "No manches, esto estuvo maravilloso, quiero otro más". ¿Y en dónde me encuentro otro? Y estás al pendiente de esos autores para en su siguiente obra comprarla, o si ya son personas fallecidas, pues darte el gusto por tratar de leer toda su literatura. También la realidad es que en esta cuestión de los autores es difícil para los mismos autores siempre tener la misma calidad, ¿no? Entonces, los escritores pues tienen altibajos, hay obras maestras maravillosas y otras de un nivel pues más regular son. Y pues yo creo que esos serían los puntos importantes, por qué esta relación entre literatura y derecho. Ahora, desde la perspectiva de la literatura, como decía yo, creo que sería justo que en en los concursos o premios donde se evalúa el trabajo literario, también se considera una categoría para las obras jurídicas. Yo creo que esto también es importante. Hay algunos libros de derecho muy, muy buenos. A mí me gusta mucho, aunque creo que no tiene al menos reconocimiento fuera de México, el de Derecho Romano de Margadán. Me gusta mucho su libro, la escritura de él. Me gustan también mucho, mucho los libros en materia civil ay, se me está yendo el nombre, de Rafael Rojina Villegas, un autor que me encanta. Y en el ámbito ambiental, fue un libro en realidad el que él publicó, Raúl Brañez, pero creo que es una obra maestra. Y hay otros muchos más que me saldría por completo al ir mencionándolos, pero quise reconocer algunos autores pues de nacionalidad mexicana o nacionalizados como fueron Margadán y el propio Brañez. Ellos no nacieron en México, pero hicieron su gran parte de su carrera aquí en nuestro país y pues les agradecemos que hayan llegado a México y hayan nutrido la formación de los abogados. No me tocó ser alumno de ninguno de ellos. eh, ya no alcancé a tenerlos como maestros, a ninguno de los tres, pero, pero los veo también como mis maestros porque a través de sus libros aprendí mucho y sigo aprendiendo. Cada vez que los releo veo la riqueza conceptual, la profundidad de sus conocimientos y me atrevería a decir hasta la nobleza por querer compartir, porque a veces cuando se tiene el conocimiento hay algunas personas, muchas, que dicen, yo no te voy a enseñar, pues si esto es oro, me lo quedo para mí. Pero estos hombres fueron diferentes y qué bueno pues, que existan ellos y que sigan existiendo otros más. Fíjate, amigo, que estamos por cerrar el programa, pero no te quiero dejar ir sin hacerte una pregunta, por supuesto, obligada. Dime. Basándonos en todo tu conocimiento, tu experiencia, ¿qué libros nos podrías recomendar para poder desarrollar este gusto por la lectura y poder formarnos este vínculo entre la literatura y el derecho? Va, va. Le entro al toro. Hay muchos libros, muchos autores. Les recomiendo varios. Mira, voy a iniciar con José Saramago. No sé si se vea bien. Bueno, es José Saramago. José Saramago ya falleció, era portugués. Su obra está traducida toda al español. Su esposa era española y entonces, pues, una traducción pues muy, muy exacta, muy puntual. Hay varios libros de él que me gustan mucho, pero bueno, hay muchos que me gustan de él, pero quiero destacar dos. Ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez. Bueno, también quiero mencionar otro más. Em, ay, se me fue ahorita. El Evangelio según Jesucristo. Esos tres libros me gustan muchísimo, 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 se los recomiendo bastante. Los dos primeros, bueno, los tres, van a identificar que se vinculan con las reglas, con las leyes, con la sociedad. Y, y pues, cómo la esencia de la ley tiene que ver con lo justo, pero también cómo curiosamente la injusticia no es algo que provenga de arriba, sino proviene de nosotros mismos, de nuestras propias conductas, de cómo reaccionamos, como dice ese dicho mexicano, la ocasión hace al ladrón, cómo muchas veces las circunstancias hacen que la persona rompa con lo que podemos denominar paradigmas de conducta, pero también
¿Cómo podemos encontrar que, a pesar de las circunstancias, haya personas que digan, yo no lo hago y no lo hago y no lo hago y me ajusto"? Y ambas cosas, tanto las personas que se salen como las que se mantienen, son características del humano. O sea, en nosotros, el humano, está lo bueno y lo malo. Este otro libro, editado por el Colegio Nacional y Tirán Blanche, no se ve, no jala la cámara. Se llama Sin literatura no hay derecho. El coordinador es Gerardo Laviaga. Incluye una serie de ensayos de personas del más alto nivel intelectual, por mencionarles algunos: José Ramón Cosío Díaz, Sergio García Ramírez, Miguel Carbonell, Carmen Bollosa, ¿quién más? Bueno, hay varios que me estoy... Ángel Gilberto Adame, tú lo conoces muy bien porque es civilista, eh, Mónica Lavín, Jorge Nader Curi, Santiago Nieto Castillo, que bueno, en lo político quizás tengamos nuestros resquemores, pero en lo intelectual es un hombre brillante. ¿Quién más? Ulises Smil, Jorge Volpi. Volpi, lo puedo mencionar. Él es él es abogado, él es egresado de Derecho, nunca ejerció el derecho, se dedicó a la literatura, y hay un libro de él, una novela que me gusta mucho, que se llama En busca de Klingsor. Se las recomiendo ampliamente, es un muy buen libro, una muy buena novela. Fue la primera obra que le publicaron, y a mi juicio equivaldría a esos músicos que tienen un gran éxito y que después no vuelven a tener otro, que le llaman One Hit Wonder, se llama One Hit Wonder. Yo creo que fue el caso de Jorge Volpi en el terreno literario. Yo he leído otros libros de él, un libro que retoma el mito de el flautista de Hamelin. Bueno, no, sí es un mito, es un cuento más bien, y él lo retoma atinadamente, me gusta mucho cómo lo hace, pero pues no fue muy leído. Y un libro un ensayo grande sobre la concepción latinoamericana, que no coincido para nada con él. Él dice que los latinoamericanos no tenemos nada en común, y yo creo que sí tenemos muchísimo en común, pero cada quien. Eh, Aquí traigo otros. A ver, bueno, aquí está uno, pero no está tan sencillo. La guerra y la paz de León Tolstoy. De repente se nos va con la pronunciación. Un clásico, un libro maravilloso, pero es un libro denso. Bueno, denso por la extensión. En realidad es muy amable de leer, ubicado en la etapa de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón intenta llegar a Rusia y pues es frenado. Describe la vida en la Rusia zarista, muy interesante, porque pues nos narra la intensidad de los sentimientos humanos, el amor, el desamor, la ambición, el odio, el heroísmo, etcétera. Aquí traigo otro de un ensayista que se los he recomendado mucho, Yuval Noah Harari. Este libro es de animales a dioses, está Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, y el más reciente, Nexus. Excelentes todos estos libros. Otros autores, bueno, a mí me gusta muchísimo la novela histórica. Eh, eh, Ay, se me fue el nombre. ¿Qué anda pasando conmigo? Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo, se los recomiendo muchísimo. Es un autor español, pero es muy bueno. Léanlo. Prácticamente cualquiera de sus libros abunda muy atinadamente con pues la época de Roma en general. Pues te describe desde la vida mundana, cotidiana de los romanos, hasta la lucha por el poder. eh, pues algo que distinguió mucho a los romanos de lo que serían los líderes políticos actuales, los los césares, los cónsules romanos, pues iban a la guerra y exponían su vida, y a veces la perdían. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que un político en la actualidad haga esto? Mandan pues, ven al loco este norcoreano, mandó a 10,000 norcoreanos a apoyar a otro loco, a Vladimir Putin, no, perdón, Putin, lo pronuncié mal, perdón, en su guerra contra Ucrania. Les matan a 4,000 soldados norcoreanos,
Y lo mantiene todo esto en secreto. O sea, la propia Norcorea, los habitantes norcoreanos, no saben que fueron a ayudar en una guerra, en una invasión a otro país soberano, independiente, y que les dieron una tunda. Y lo tiene todo a escondidas y evidentemente el loco este en el poder, pues nunca se iba a presentar allá, ¿no? Entonces, disponer de la vida humana así, manda, y ya, a ver, no, pues ya regrésalos porque ya son muchos para mantenerlo escondido, se van a dar cuenta las familias. No, no, no. Los romanos, ellos sí iban al frente de sus ejércitos, la mayoría, y lo hicieron, pues también lo hicieron que fueron por muchos siglos el imperio, la fuerza mundial. ¿Estamos en tiempo todavía o ya tengo que pararle? ¿Todavía les puedo escribir algunos libros más o ya? ¿Sí? Ustedes me hacen señas. ¿Qué otro? Miren, en literatura, pues también contemporánea, me gusta mucho El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Tenemos que voltear a nosotros como mexicanos, a nuestra propia esencia, ¿qué nos hace mexicanos? Vale la pena comprender también los diversos momentos históricos más álgidos. Traten de leer a Maurice Duverger, que se abocó mucho a desentrañar la etapa de la llamada conquista de México, que es una versión maniquea. En realidad, México no existía cuando llegó Hernán Cortés acá, y obviamente al no existir México no podía conquistar a México. Y en el supuesto de que hubiera existido, pues sería como que algo muy tonto que 1,000 soldados españoles pudieran conquistar a un imperio o a una población de varios millones de personas. No, los mexicas dominaban la mayor parte de Mesoamérica, pero tampoco constituían un país como tal. Su ciudad capital, que en realidad era su estado, su nación, era lo que se conoce como México Tenochtitlan, que por cierto está mal pronunciado, sería Mexico Tenochtitlan. Ese sería como lo pronunciaban ellos. Y sí tenían sojuzgadas a N cantidad de poblaciones que estaban pues regadas por la mayor parte de Mesoamérica. Cuando al arribo de Hernán Cortés, un hombre bastante brillante, por cierto, con estudios de derecho, prácticamente era abogado, solamente le faltó el título, advierte, advierte esta cuestión de un imperio autoritario, que eso eran los mexicas, un imperio que además no solamente exigía tributos en especie, en cosas, sino en personas, que iban a ser sacrificadas, hay que tenerlo eso presente, que les iban a sacar el corazón palpitante, o que iban a ser desollados y que con su piel se iban a realizar danzas, que eso a veces nuestra historia oficial no hace, no lo describe con la puntualidad y entonces nos quedamos con una versión muy parcial de la historia. Pues logra este hombre, Hernán Cortés, atraer no fácilmente a la mayoría de los pueblos sojuzgados prácticamente para en conjunto rebelarse. Entonces no es una conquista de él, podríamos decirlo de una manera muy diferente. La rebelión de los pueblos indígenas, otros diversos, en contra del imperio mexica. Y después de 300 años de virreinato español, es cuando va a surgir México. Pero ahí no está México. Bueno, entonces valdría la pena también darse una escapada a leer sobre historia de México. En otro programa de un colegio hermano de nosotros, hablaba del libro de Azteca, de Gary Jennings. Se los recomiendo ampliamente. Es una novela histórica, pero bastante, bastante puntual. Por cierto, era él, Gary Jennings, estadounidense. Y lo que nos describe de Azteca hace enamorarnos del Imperio Mexica, a pesar de lo que estoy diciendo, ¿eh? A pesar de lo que estoy diciendo, pues la manera en cómo nos describe la grandiosidad de Tenochtitlan, las, eh, los múltiples descubrimientos que en diversas partes de Mesoamérica lograron ellos, los mesoamericanos, sin tener el dominio de los metales industriales, eh, el sentido del honor, pero también eran humanos
Y también hubo traiciones, y también hubo actos mezquinos, y también hubo venganzas, y también hubo desamor, como es natural en cualquier humano. Entonces, altamente recomendable, Azteca de Gary Jennings y la continuación de la novela, que sería Otoño Azteca. Después hay otros dos libros más que siguen la saga, pero ya no fueron escritos por él y la calidad se nota, disminuyó, no es, no, ahora sí que no fue lo mismo. Eh, Les podría recomendar también, bueno, porque me gusta mucho, y fíjense, me gusta no por su obra maestra o por la que es más conocido, me refiero a Gabriel García Márquez y me refiero a Cien años de soledad, me gusta más por otra novela que se llama El amor en los tiempos del cólera. Léanla, y además van a encontrar varias vinculaciones con el derecho, cuestiones de contratos, cuestiones de concesiones, cuestiones de herencia, de sucesión, pero yo creo que la más importante, la lealtad. Y la lealtad más importante que existe, desde mi perspectiva, es la lealtad contigo mismo, con tus valores, con tus principios, con tus creencias, con tus sentimientos. Entonces, lo recomiendo mucho. Otro autor que me encanta y que a últimas fechas, gracias a una adaptación en cine de una de sus obras, es Juan Rulfo. Juan Rulfo nos legó prácticamente dos obras, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Me gusta más Pedro Páramo, me gusta más esta novela, es una novela breve, exquisita, 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 exquisita. Es de lo mejor que he leído. Y además, pues a quienes no les gustan los libros gruesos, porque lo ven y dicen, ay, ¿cuándo lo voy a acabar de leer? Se los recomiendo mucho a a este Juan Rulfo en sus dos obras, pero reitero, la que más me gusta es Pedro Páramo. Esta, pues, no, difícilmente tendrías que rebuscarle un tanto más a la cuestión jurídica o pensar que quizás en el más allá también haya derecho, porque es una historia que gira mucho en cuestiones, digámoslo así, de espíritus. ¿Cómo vamos de tiempo, Vicente y Ale? Porque yo me sigo, narrándoles otros 10 libros más y así me autorizan. Nos quedan 2 minutos, amigo. 2 minutos, pues ahí les va uno más. Unos más. Joel Dicker. Joel Dicker es un autor más o menos joven también. Es neerlandés. Ha escrito varios libros, pero creo que es algo similar a lo que les mencionaba hace rato de Jorge Volpi. No fue su primera obra, esta que les voy a decir, pero, pero sí es con la que alcanzó reconocimiento internacional y, y pues, aun cuando sus otros libros sí se han vendido bastante bien, la realidad es que creo que es en el que logra pues trascender, em, pues es una obra, esta que les voy a decir el título, que sinceramente los va a volverse locos, eso es la verdad, los va a hacer volverse locos. Se llama La verdad sobre el caso Harry Quebert. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Ah, es un libro increíble. Pero además, como también tiene mucho que ver con una investigación policíaca, con un crimen, con un homicidio, pues evidentemente van a encontrar muchos vínculos con el derecho. Y cómo a veces lo que aparenta ser no es, y ahí es a donde tenemos que enfocarnos con el derecho. Si me permiten, quisiera uno más, un autor japonés que también me tiene atrapado. Quisiera decirles unos tres más, pero ya no va a dar tiempo. Un autor japonés que me encanta mucho, Haruki Murakami. Tiene muchos libros, también es una obra vasta, muy buenos. Todos los que he leído, él sí se mantiene muy estable, pero aunque es algo complicado para leerse, dense la oportunidad. Dos grandes libros. Bueno, en realidad no son dos, son cinco. Son dos sagas. Una se llama IQ84, son tres libros. IQ84. IQ84 también se puede traducir como 1984. Y esto nos vincularía con una obra clásica que también se llama así, 1984, que es de donde surge el concepto del gran hermano. Ahí se los dejo de tarea. O de Big Brother. Y la otra
eh, saga es La muerte del comendador. Ahí son 2 libros nada más, La muerte del comendador primera parte y La muerte del comendador segunda parte. Maravillosos, maravillosos sus libros, a donde nos lleva Haruki Murakami. De verdad te quedas picado y dices, ¿cómo que no hay cuarta parte? ¿Cómo que no hay tercera parte? Pero bueno, él así lo decide. Se van a quedar con muy grato sabor de boca. Pues creo que ya es el tiempo, ¿verdad? Entonces ya me callo la boca. Me quedé con ganas de decirles algunos más, pero bueno, ya con esos. Esto es para que nada más sientan una probadita de toda la pasión que hay y que sin duda es maravilloso platicar con alguien que ha leído muchísimo y que escuché en alguna reunión de muchos abogados que les gusta la lectura, que los abogados nos podemos dedicar a lo que sea. O sea, hay gente que se dedica a la comunicación, a los libros, a la literatura, han sido premios Nobel, están en el litigio, están en la cátedra, en la investigación, de tal manera que la carrera de derecho es muy amplia. ¿Para qué? Pues para que escojamos para dónde queremos ir. Y si lo Claro, acompañamos de la literatura como lo vimos ahora, maravilloso. Mi así querida es. amiga Ale, ¿quisieras decir unas palabras para despedir el programa? Y claro, agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de temporada y por supuesto invitarlos todos los martes aquí en el CUEG, en este programa pensado para ustedes, donde traemos a los mejores pensadores de derecho, martes de derecho. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias a Mauri Al por aceptar contrario, esta invitación. al Mi querido contrario, amigo, ¿quieres gracias. decir algunas palabras para despedir la transmisión? Pues en principio darle las gracias a ustedes dos, invitar a las personas que nos hayan visto, seguramente muchos de ustedes tienen el gusto por la lectura, incidan en otras personas, transmitan esto, transmitan el gusto por la lectura. Creo que en este terrible, complicado momento de crisis nacional y global, muy probablemente la lectura puede ser una de las medicinas para resolver esta terrible enfermedad. Inviten, generen gusto por la lectura. Y si lamentablemente no están en este club, intégrense. Van a viajar a costos muy baratos, van a viajar a otros mundos, a otros tiempos, van a conocer a otras personas, se van a enamorar y van a sufrir y también van a gozar, van a disfrutar N cantidad de sentimientos como si fueran ustedes mismos los protagonistas de lo que estén leyendo. Muchísimas gracias, amigo. Fíjate que te comparto una opinión de Vania Jiménez que dice que quizá uno de los problemas importantes para no leer es que los profesores imponemos la lectura. Entonces, pues aquí tratar de hacer como una parte suavecita, así como lo acabas de hacer ahora, que se incorporen a estas transmisiones o que te sigan. Estás en la Facultad de Derecho ahora, que te sigan, si te ven, que te pregunten y que los que sean tus alumnos, pues que sean muy privilegiados y que te pregunten todos los días que te vean. Estamos muy contentos que hayas estado con nosotros, mi querido amigo. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor estar con ustedes, con mis amigos. Ya lo escucharon, fue el doctor Víctor Amaury Cimental Franco, quien hoy, con mucha pasión, nos habló de literatura y derecho, lo cual agradecemos muchísimo que haya sido así. Soy Cue, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Buenas noches.